para los que quieran refrescar un poquito del tema. Bien, ¿qué es esto del equivalente mecánico del calor? Pues para entender lo que es el equivalente mecánico del calor, hay que regresar un poquito en la historia y bueno, más o menos hace unos 200 años, pues los físicos creían que el calor era un fenómeno natural y que el tema del trabajo era otro fenómeno. Eran dos cosas totalmente distintas, ¿sí? De hecho, fíjense ustedes que las unidades que manejamos cuando hacemos estudios del calor son las calorías. Y cuando trabajamos problemas que tienen que ver con trabajo, sus unidades son otras, son joules. Entonces, resulta que este señor Joule encontró por medio de su famoso experimento que estas dos cantidades o magnitudes en realidad eran lo mismo, eran como las dos caras de una moneda, es la misma cosa y son equivalentes entre sí. Hay una equivalencia que dice que una caloría, una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Una caloría equivale a 4,8 joules. Ahí vemos que calor y trabajo pues son cantidades eh, equivalentes. Es decir, Joule demostró que haciendo trabajo se podrían generar los mismos efectos caloríficos conocidos, es decir, cambios de temperatura y cambios de fase. Entonces dijo, bueno, debe ser que son la misma cosa, vista desde diferentes puntos de vista. Bien, para no alargar mucho el tema, porque en realidad no vale la pena mucho extendernos en esto, es bastante sencillo, es ver el ejemplo, dejamos una tarea y listo. Vamos a ir directamente a un problema. ¿Sí? Vamos a ir viendo un problema y lo vamos a ir explicando. Bien, el problema dice calcular la masa de cada una de las pesas de una experiencia similar a la realizada por Joule para el equivalente mecánico del calor si se dejan caer las dos pesas 20 veces desde una altura de 20 decímetros y se registra una diferencia de temperatura de 0,5 grados Celsius. El recipiente contenía 200 gramos de agua. Calor específico del agua, una caloría sobre gramo grados Celsius y equivalente mecánico del calor 4,18 con la gravedad igual a 9,8. Bien. ¿Recuerdan cómo era el experimento de Joule? Pues vamos a contarles por acá. Bueno, la clase de hoy la voy a grabar y la voy a subir a YouTube, así que no se preocupen por eso. La voy a grabar y debido a que fue un error de administrativo, entonces tengo toda la autorización de poner a su disposición esta grabación. Después no, o sea, no vamos a grabar, o sea, voy a grabar las clases, pero no van a estar disponibles, ¿verdad? Eventualmente. Bueno, entonces, este es un agitador, una paleta, algo que sirve para agitar el agua. Y acá había algún mecanismo que estaba accionado por una cuerda y acá había una especie como de bandeja donde habían, en este caso, hay dos masas, ¿no? O pesas, como le dicen acá, ¿verdad? ¿Sí? Hay dos pesas, ¿no? Estos serían las pesas. Y dice que esta bandeja con las pesas se va a dejar caer desde una altura de 20 decímetros, ¿verdad? 20 decímetros.
Entonces, a esta altura le vamos a poner 20 decímetros. 20 decímetros, muy bien. Y se va a repetir esta N mayúscula son las repeticiones 20 veces. ¿Sí? Y esta N minúscula es el número de pesas, 2 pesas. Así vamos a identificar cada uno de las variables de este problema. Además dice que, fíjense que cuando cae esto, cuando cae esas pesas, después de repetir varias veces el problema, este señor Joule, o en este experimento de Joule, se llegó a determinar que hay una variación de temperatura de 0,5 grados Celsius, como lo establece el problema. Y eso fue lo que entendió Joule. Dijo, ¿cómo es que agitando el agua, se puede generar lo mismo que si yo pusiera acá abajo una, una llama, ¿no? Pusiera yo calor, una fuente calorífica, a transferirle calor acá al agua. Entonces se dio cuenta que con el tema del trabajo se podía generar lo mismo que con el calor. Entonces por eso dijo que son magnitudes equivalentes. Bien, dice que acá dentro del recipiente, pues tenemos una masa de 200 gramos de agua. 200 gramos de agua hay acá dentro del recipiente. Bien. Y entonces lo que nos están pidiendo es saber, eh, a ver, calcule la masa de cada pesa, ¿verdad? O sea, la masa de cada pesa le vamos a llamar M. M es la masa de cada pesa. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se hace para resolver el problema del equivalente mecánico del calor? Muy sencillo. No tenemos que hacer más que recordarnos de la fórmula, ¿verdad? La fórmula es la siguiente. Vamos a dar la fórmula acá y vamos a hablar un poquito de ella. N es el número de repeticiones. N es el número de pesas. M es la masa de una pesa. Por la gravedad, esto daría el peso de cada pesa, multiplicado por la altura. Esto es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua que está dentro del tanque. Muy bien. Ok. Listo. Esa es la fórmula. Fíjense que es muy sencillo el problema. Lo único que les pido es que tengan mucho cuidado con sus unidades, ¿verdad? Antes de entrar a resolver el problema, uno tiene que asegurarse de tener todo en el sistema internacional para no cometer errores con las unidades. Entonces, vamos a ir haciendo esto con todo cuidado. Miren. Fíjense, N es el número de repeticiones. Esto no tiene unidades, ¿sí? El N va sin unidades. N minúscula es el número de pesas. En este caso son 2. Tampoco tiene unidades. Muy bien. Después tenemos, después tenemos M, que es la masa de cada pesa. Eso no lo conozco, pero debería de expresarse en kilogramos, ¿verdad? Esa sería la idea de trabajar en el sistema internacional.
Bueno, G, claramente el problema me está diciendo que use 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pasemos de este lado. Vamos a hablar de unidades correspondientes a la altura, H. Me la da el problema, dice que son 20 decímetros. 20 decímetros. Lo vamos a convertir a metros, ¿verdad? Para que esté en el sistema internacional esa altura. Entonces ponemos, en un metro hay 10 decímetros, ¿verdad? O lo puedes hacer con tu regla de 3 también, ¿verdad? O sea que esto me va a dar 2 metros. 20 dividido 10. Muy bien, y acá voy a poner algo muy importante. Miren, chicos, fíjense que ustedes tienen el calor específico del agua. Te dice ahí el problema que vale 1 caloría sobre gramo y grados Celsius. Bueno, vemos que esto no está en el sistema internacional porque la energía está expresada en calorías y la masa en gramos. Y a mí no me conviene tener eso así. En realidad, yo debería de utilizar, y es lo que les recomiendo que lo anoten por ahí o se lo aprendan de memoria, en el experimento de Joule, el calor específico del agua, uno lo debería de escribir como 4000, ¿sí? Para no estar haciendo muchas conversiones, 4180 joules, 4180 joules dividido kilogramo y grados Celsius, ¿sí? Recuérdense, esa sería la precaución en este problema. Es cierto que vos lo podrías hacer, hacer las conversiones y hacer todo eso, pero no vale la pena, ¿verdad? Que lo sabes ya, el calor específico del agua para este experimento tiene este valor. Muy bien. Delta T, fíjense que es la variación de temperatura expresada pues en grados Celsius, como está acá en el calor específico, según el problema es de 0,5 grados Celsius. Bien, sin más que hacer, pasamos a reemplazar todo en nuestra fórmula. Vamos a empezar. El número, la N mayúscula es 20, no tiene unidades. La N minúscula es 2. La M es lo que yo quiero saber. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura es de 2 metros. Esto va a ser igual a la M mayúscula. Perdón, creo que eso me faltó todavía calcular. Lo voy a hacer por acá. Me faltó hacer la conversión de la masa, la M mayúscula, que eran 200 gramos, por, tenemos 1000 gramos, que hacen 1 kilogramo. Entonces la masa de agua es 0,2 kilogramos. Regreso a mi fórmula, voy a poner acá la masa, 0,2 kilogramos, por el calor específico 4180 joule sobre kilogramo, sobre kilogramo y grados Celsius, por la diferencia de temperaturas que era 0,5 grados Celsius.
Muy bien. Acá voy a poner, para que no nos confundamos, le voy a poner una P acá, ¿no? Masa de las pesas, ¿verdad? Para que no pensemos que es metro, ¿sí? Entonces, MP es la masa de las pesas, para que se distinga acá de que no es metro. Bueno, ¿qué nos quedaría hacer? Pues hagamos las operaciones, ¿verdad? Vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto da esto. Entonces nos queda 20 por 2 por 9.8 por 2. 784 de este lado. A ver. 784, masa de las pesas, de una pesa, y acá me queda metro cuadrado, segundo al cuadrado. Después vamos a hacer esta cuenta de este lado. 0.2 por 4180 por 0.5 me da 418, perdón, 418. Y vamos a anular acá las unidades. Vamos a cancelar acá grados Celsius y vamos a cancelar kilogramos. Así que acá me quedó Joule. 4180 Joule. Si ustedes se recuerdan, Joule es, lo voy a poner acá, Joule, vamos a ponerlo acá, Joule es lo mismo que decir Newton, perdón, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, esto es, Joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Listo. Muy bien. Podemos cancelar las unidades de este lado con las de este lado. Y pasamos a dividir. Vamos a despejar MP, masa de una pesa, sería 418 kilogramos dividido 784. A ver cuánto nos da esto. 0,53 kilos, 0,533 kilogramos, o lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar esto por 1000 y me da 533 gramos. Más allá del resultado, en kilos o en gramos, según tú quieras darlo, creo que acá la dificultad, más que todo, es el tema de las unidades. Y generalmente esa dificultad uno la ve cuando quiere trabajar este término, el calor específico del agua. Mejor anotarlo y llevarlo así. Profe, Sí, te consulto, yo la fórmula tengo, W es igual a 2 por P por N por H. Donde está la W, yo debería poner la cantidad de veces que se tira. W es ¿cómo es la fórmula? Decime otra vez. W es El igual, trabajo. ¿sí? W es igual a 2 2, por P, perdón, 2 por, 2 por P, o sea, 2 por, sería masa por gravedad, sí, por Claro, N por es H. trabajo por
es igual a 2 por peso, por número de pesas, Claro, por por altura. H. por la altura. ¿Así? Claro, ese es todo este lado que tenemos del Claro. lado izquierdo, ¿verdad? Y acá O donde dice, sea, donde está la W, yo debería poner el 20. a ver, permíteme, esto es lo mismo que decir 2 por mg por n por h, ¿verdad? Esto que está acá es esta parte de mi fórmula, mgh, ¿verdad? Esto es esta parte. Sí. Donde está W tenés que poner esto, masa por calor específico por delta T, ¿sí? ¿Y el 20 en dónde va? ¿Se va adelante? El 20 es el número de repeticiones que va a cambiar de este lado, de este A lado. ver. Acá el número de repeticiones, porque ahí, ese número de repeticiones por la variación de la energía potencial, eso te da el efecto calorífico de calor latente, calor sensible. Entonces, Claro, o sea, es que eh, en el libro, ya entendí. En el libro lo que pasa es que ponen en el peso, ya ponen o sea, el peso de ambas pesas juntas, ¿entiendes? claro, ponen Entonces, todo el peso completo, digamos. Sí, sí, sí. claro, Sí, sí, sí. Hay veces que te dan el peso, pero el problema es que hay veces que te cambia el número de masas, ¿no? Te pueden poner 3, 4, 5 masas, entonces es mejor usar esta formulita así. Ahí te queda bien claro qué es cada cosa. En cambio, en esta de acá uno dice, bueno, ¿cuál es el trabajo? ¿Y dónde pongo y dónde pongo el número de repeticiones? En cambio, esta tiene ya todos los datos claros, donde tú tienes que poner ya solo tus valores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Quedó claro o no? Sí, sí, gracias. A mi fórmula Sí. le faltaba esa N, o sea, no la tenía directamente. Ok, bueno, genial. Bárbaro, chicos. Permítame un segundito. Solo voy a tomar la asistencia. Bueno, esto, como vemos, no es un tema, es cuestión de entender, haber recibido la explicación. Después yo les paso una tarea y la vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo, vamos a ver la otra semana, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para revisar todo el tema de las tareas, porque vengo un poquito atrasado con las tareas, no he podido ver ni las del jueves ni las del viernes, así que yo tenía planeado revisar hoy un poco eso, pero no llegué, no llegué. Bueno, pero ya vamos a tener tiempo. Bueno, vamos ahora, cambiamos de tema, estábamos en energía en este tema, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a lo de los gases, ¿verdad? Que es otro tema que poco y nada que lo preguntan en los exámenes, ¿verdad? Es poquito, pero bueno, hay que saber, no hay, no sea que nos tomen por sorpresa, ¿verdad? Bueno, entonces dice, un recipiente de 6 decímetros cúbicos se coloca una mezcla de 5,3 por 10 a la menos 4 moles por litro de nitrógeno y 2,814 moles por litro de oxígeno, sabiendo que en total hay 0,25 moles, calcule la temperatura a la cual está el recipiente. Bueno, permítame un segundito, chicos. No, perdón, disculpen, ¿eh? Disculpen. Lo pasé de otra clase, me equivoqué. Este no es para ustedes. Este es. Perdón, me equivoqué de problema. Ahí estamos. Ahora sí.
Bueno, el problema dice lo siguiente. Una mezcla de 0,15 moles del gas A y 0,3 moles del gas B contenida en un recipiente de 2 decímetros cúbicos y sometida a una temperatura de 40 grados Celsius. Calcule la concentración del gas A sabiendo que su constante es de 1 por 10 a la menos 2 molar sobre atmósfera. Bien, quiero hacerles una pregunta porque me surgió la duda con este tema, porque en algunas comisiones lo dieron y en otras no lo dieron. Ustedes vieron mezcla de gases, ¿no es cierto? Ese tema lo dieron, ¿o no? La ley de Dalton, Sí. ¿sí? Ese estaba en las guías, pero la ley de Henry la dieron, porque en algunas comisiones no la dieron. Mm, La solubilidad de gases en líquidos, Yo a eso no lo vi. ¿no no, lo yo vieron? tampoco. Mm, Porque algunas comisiones lo dieron, de hecho, estos problemas fueron algunos que me mandaron, y bueno, era eso. Si no lo dieron, entonces vamos directamente a la ley de Dalton, ¿sí? Entonces, hagan caso omiso de ese problema también y vamos directamente a la ley de Dalton, que sería este problema. Muy bien. Vamos a ver. Dice, determina el número de moles de oxígeno en una mezcla de gases que se encuentra en un recipiente adiabático de 0,3 metros de alto, 700 milímetros de ancho y 52 de profundidad. La mezcla ejerce una presión de 590 milímetros de mercurio, siendo el 17% de la misma ocupada por el oxígeno y su temperatura es menos 3 grados Celsius. Bien, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Dice que yo tengo un recipiente, ¿verdad? Ya vamos a ir explicando la ley de Dalton y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Voy a aprovechar este problema que es bastante amplio, tiene muchas cosas para estudiar. Y entonces, fíjense que, bueno, un error en la redacción, pues es que no nos dicen que es, en lugar de decirme que es adiabático, me hubieran dicho que es cúbico, o que tiene una forma cúbica, más o menos, ¿verdad? Esto de adiabático no tiene nada que ver acá, no me sirve de nada. De hecho, yo le diría que hasta lo voy a tachar. Esto que dice adiabático no me sirve. Bien, dice que adentro de este recipiente hay una mezcla de gases y, o sea, hay oxígeno, por cierto, está el oxígeno. Vamos a poner acá como que fuera el oxígeno, le vamos a poner unas pelotitas azules, como que son las moléculas de oxígeno. Entonces, esto representa oxígeno, pero es una mezcla de gases, dice, es decir, debe de haber otros gases. Vamos a poner acá otro gas diferente y por acá vamos a poner otro de otro color. Es decir, hay muchos gases ahí mezclados en ese recipiente. Bueno, le vamos a poner que las dimensiones de este recipiente son 0,3 de alto, dice, 0,3 metros de alto, 0,3 metros, esto es la altura, 700 de ancho, 700 milímetros de ancho, y 52 centímetros de profundidad.
52 centímetros de profundidad. Dice que toda esta mezcla, el problema dice que toda esta mezcla ejerce una presión total de 590 milímetros de mercurio. Y la temperatura de esta mezcla, es de menos 3 grados Celsius. Bueno, y después tiene esa parte misteriosa que solo el que se inventó el problema la entiende, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es como un trabalenguas, un acertijo. 17% de la misma mezcla, 17% ocupado por el oxígeno. Bueno, ese es un error del que hizo el examen, ¿verdad? Porque una de las características de los gases es que los gases ocupan todo el volumen de la el volumen de la caja o del recipiente que los contiene. Es casi que la definición de un gas. Entonces, cuando dice que el 17% de la misma está ocupado por el oxígeno, bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta en un momento, a ver qué es lo que quiso decir acá. Bueno, entonces fíjense, tenemos una mezcla de gases, no, de los cuales solo sé que hay oxígeno, y ¿qué conozco? Pues conozco su presión, conozco su temperatura, y además voy a conocer también el volumen, miren, el volumen de esta mezcla. El volumen lo vamos a calcular como, este es el ancho y esta es la profundidad, la vamos a poner prof, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen de esta caja, que sería el volumen de la mezcla? Entonces, ponemos volumen total. El volumen de una caja de esta forma es el ancho por la profundidad por la altura. ¿Sí? Ancho por profundidad por altura. Entonces, vamos a poner acá, volumen total. El ancho 0,3 metros. Este va a ser mi primer paso, ¿verdad? La profundidad dice que son 52 centímetros, pero como yo estoy trabajando en el sistema internacional, lo voy a dividir por 100 para pasarlo a metros. Y la altura, perdón, el ancho era, perdón, me equivoqué en el orden, lo voy a poner en orden para que no nos perdamos, perdón. Primer paso, el ancho son 700 milímetros. Lo divido por 1000 para pasarlo a metros. La profundidad, 52 centímetros. Como estoy trabajando en metros, lo divido por 100 para que me dé metros. Y la altura, pues esa sí está en metros. Lo dejo en metros. Listo. Vamos a hacer esa cuenta. 0,7 por 0,52 por 0,3. Esto nos da 0,109. 0,109 metros cúbicos. Ese es el volumen total que está ocupando la mezcla y cada uno de sus componentes, ¿verdad? Cada componente ocupa todo el volumen del recipiente porque es un gas. Bueno, segunda parte, segunda situación que tenemos que ver. Como estoy trabajando gases, ¿verdad? Como estoy trabajando los gases, lo que voy a hacer es que voy a utilizar este valor de la R, el valor de la constante de los gases, que exige que el volumen yo lo utilice, lo escriba en litros. Así que voy a pasar el volumen a litros, ¿verdad?
voy a pasar a litros y voy a decir, el volumen total es igual a 0,109 metros por, tengo metros cúbicos, ¿verdad? Metros cúbicos, yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros, o sea que el volumen total son 109 litros. Bien, perdonen chicos, se nos va a cortar ahora el Zoom, voy a cortar acá y nos conectamos. Denme 2 minutitos, solo voy a arreglar una cosa acá de la tablet. En 2